bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Caminando hacia Dios, porque Él es ese. En la noche de hoy, en nuestro episodio número 57, les damos la más cordial bienvenida, como siempre bendiciéndolos, que la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo esté en sus mentes, sus corazones, todos los días. Les bendecimos y queremos darle la más cordial bienvenida al pastor Daniel Valencia, que nos acompaña en esta noche. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Y empezando con el tema de hoy, queremos enfocarlo. En nuestra vida diaria encontramos muchas responsabilidades y compromisos y no tenemos un orden correcto en nuestras prioridades muchas veces, ¿verdad, pastor? Y podemos caer en una vida de caos, de desorden, de frustración, incluso de desgaste físico. Y llegando eso también a un desgaste espiritual que muchas veces no es visible, pero se puede ver físicamente. Nosotros lo podemos de una u otra manera reflejar a través de nuestra mirada, a través de incluso de nuestra salud, cuando no tenemos en orden esas prioridades, ¿verdad? Entonces, hoy por eso a continuación vamos a reflexionar sobre el orden correcto de nuestras prioridades, cómo debemos poner en orden nuestras prioridades según la palabra del Señor. No encontramos un versículo específico donde nos hable de todas las prioridades, pero a lo largo de la palabra hay una gran gama de versículos en los cuales nos podemos enfocar, pero también de una u otra manera hacer concordancia de este tema tan importante. Es por eso que en esta noche hemos titulado el episodio de hoy Poniendo en orden nuestras prioridades. ¿Pero qué significa prioridad? Según el diccionario, la palabra prioridad significa anterioridad de una cosa respecto de otra. Y es por eso que el pastor Daniel, pastor, padre espiritual, un amigo muy cercano, tanto con su esposa como con su familia, nos acompañó para desarrollar el tema. Y yo lo primero que le preguntaría, pastor, es, de acuerdo al anterior, ¿cuáles son esos requerimientos básicos para ordenar lo que está en desorden? Bueno, gracias de todo por invitarme a dirigirme a esta gran audiencia, personas que han seguido desde hace ya más de un año y ha ido creciendo el número de personas, su audiencia. Es una bendición a la verdad como todo lo puedo llegar a las personas de los objetivos hogares. Específicamente el punto, cuáles son aquellos aspectos fundamentales. Considero que podríamos tomar como punto de referencia el consejo, o más bien la forma como el apóstol Pablo se dirigió a una iglesia en Cristo, una iglesia que vivía en desorden. Me estoy refiriendo a la iglesia de Corinto. Allí se encontraba un número de situaciones bien complejas que se convirtieron en un desafío para el apóstol Pablo, debido a que el comportamiento de la conducta de la iglesia no era la iglesia sagrada. Entonces, él, a través de esta pastoral que hace de esta iglesia, nos presenta 4 aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta si nosotros queremos poner en orden las cosas, primero que todo en la iglesia. Y la primera de ellas es el tiempo, el factor tiempo. Segundo, la humildad. Tercero, la pasión. Y en cuarto lugar, la reactividad. En este aspecto del tiempo, nosotros vemos a lo largo de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios que él saca no solamente su tiempo, sino que se enfoca en identificar cuáles son aquellas fallas que están ocurriendo en la iglesia, que es lo que está generando tanto desorden. Ahí vemos cosas como estas, divisiones, hay inmoralidad sexual, hay una comida que se estaba presentando a sacrificar a los ídolos, que había espacio para Dios y había espacio también hacia la idolatría. Había problemas muy sentidos de orden familiar, especialmente en el matrimonio. Había un irrespeto muy marcado en la cena del Señor y los conceptos acerca de la resurrección estaban muy desordenados. Entonces el apóstol en su pastoral dice: voy a poner en orden las cosas en la iglesia antes del listado, y Dios nos indica que sacará tiempo para ello. En segundo lugar, es algo de un determinamiento humanitario. Y esto me parece muy interesante, que esto nos puede ayudar muchísimo
de la forma como él se dirige a otra iglesia que está luchando con este desorden, y es la iglesia de la gracia, cuando dice: si alguno de vosotros fuera sorprendido en alguna parte, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de sedón, reconociendo que a ti mismo no sea que también sea tentado. Noten que el tratamiento humilde, es decir, él observa, diagnostica que hay desorden, y en ese desorden él no ataca a la persona, porque es un error humano. Él ve el problema, lo pone encima del escritorio y dice: con humildad me acerco para poder darle solución a este problema, reconociendo que a ti mismo que tú también serás tentado. En tercer lugar, allí vemos un elemento muy valioso de compasión. La compasión es marcada desde el inicio de la primera epístola. Si podemos observar allí en el primer capítulo, verso número 11, vemos que él ha recibido un informe de parte de una familia específica en la iglesia que le dice lo siguiente: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que adentran a vosotros como piedras. Esto es compasión. No llega desbaratando, anulando, juzgando, dañando al individuo, sino que al contrario dice: hermanos míos. Es decir, a pesar de ese desorden tan horrible que algunos hermanos estaban causando, él les dice: ustedes siguen siendo mis hermanos. Eso es compasión. Y en cuarto lugar, él es muy asertivo. Es decir, el término asertividad, él nos muestra que no solamente se identifica el problema, se mueve al problema, sino que también se dan pautas de cómo solucionar ese problema. Y es lo que tenemos a la altura del capítulo número 7, del verso número 3 hasta el 13, cuando coge el tema de los problemas del matrimonio y empieza a especificar esos problemas y después da pautas de cómo solucionarlos. Obviamente hay cosas bien interesantes allí donde dice que, por ejemplo, si una mujer creyente tiene un esposo que es incrédulo, que no lo rechace, que lo reciba, porque es posible que ella santifique a su marido. Y viceversa, ¿no? Si el marido tiene una esposa que no es creyente, pues acepta para convivir con él sabiamente, porque lo va a santificar. Es decir, va a haber una influencia positiva en su vida a la causa. Así es, da pautas. Usted nos hablaba de pautas, pastor. Entonces, aquí la segunda pregunta que yo podría hacerme, o que el público podría hacerse, es: ¿en qué otros lugares debemos poner orden en nuestras vidas? Bueno, la Biblia, teniendo el consenso de la palabra de Dios, con este tema de poner en orden nuestras prioridades, vemos que no solamente la palabra se refiere a la iglesia, también se refiere al hogar. Y hay un pasaje bíblico muy explícito sobre este aspecto, y es cuando el profeta Isaías se dirige al rey Ezequías. Eso está allá en el capítulo 38 del libro de Isaías, el verso número 1, donde el profeta visita a Ezequías y le dice: pon en orden tu casa, porque vas a morir. Esta declaración es muy fuerte, es muy sentida, no solamente impactó la vida del rey, me imagino que también el profeta estaba impactado por esa declaración, y a la vez esto a trasladarnos nosotros en el día de hoy nos impacta muchísimo. Si hay una expresión así directa, como una convicción, una responsabilidad, en donde nos dice que esto es evidente, que va a llegar el tiempo de nuestra partida y que por lo tanto debemos de poner en orden nuestro hogar. Cuando nosotros exploramos esta palabra, poner en orden nuestro hogar, vemos que eso tiene que ver todas las facetas del hogar, tiene que ver hasta el orden físico de las cosas, la manera como nos relacionamos, la manera como manejamos el dinero, cómo administramos la mayordomía en sus diferentes aspectos, cómo está la espiritualidad, cómo está el orden de las cosas que tenemos en la parte jurídica. Si la persona se le da una declaración de estas, ¿estamos preparados para cosas tan fundamentales como los gastos finales? ¿Estamos preparados para poner en orden los sucesores ante un testamento y que el gobierno o un estado específico en su país no tengan ya subido un 25 o un 30% como si fuese un otro heredero? Entonces eso de poner en orden va desde lo espiritual hasta lo secular, hasta la vida real, hasta lo normal de nuestra vida. Poner en orden nuestro hogar.
Esto de poner en orden no solamente se puntualiza a nivel de iglesia, hogar, sino también a nivel de ministerio. El apóstol Pablo le dice a Timoteo allá en 1 Timoteo capítulo 4, verso 14, dice, no descuides el don que hay en ti. Esa frase me parece impresionante porque ese término descuidar significa como abandono, lo que está detrás del desorden, como que dejé la cosa por ahí tirada, y eso estaba pasando en Timoteo. Timoteo estaba por allí como en etapa caída, porque había perdido su entusiasmo, había desordenado su ministerio. El apóstol Pablo le dice, hey, sacúdate, tú no eres llamado para hacer cosas triviales, tú eres llamado para hacer cosas grandes en la mano del Señor. Otro aspecto muy positivo que se da a nivel de lo que poner en orden tiene que ver con nuestro asunto muy particular, es decir, nuestra conexión directa con Dios, con no solamente lo que escuchamos en la iglesia, la necesidad de hacer una pastoral en la iglesia para que pongamos las cosas en orden, no solamente lo que es la macrodinámica del hogar o del ministerio, sino que también tiene que ver con nuestra vida, con nuestro mundo interior. Y ahí yo creo que nos puede servir muchísimo lo que el apóstol Juan le dice a los hermanos de Éfeso. Esto está ya en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2, en donde encontramos una declaración muy fuerte en el verso 4 y 5 del apóstol Juan en su carta a la iglesia de Éfeso. Le dice, tengo algo contra ti, y es que has dejado. Otra vez esa expresión que como nos incomoda y nos golpea y hasta nos ministra a nosotros en este podcast. Has dejado, has puesto en desorden algo muy importante, y es el amor. Has dejado tu primer amor. Y esa expresión, dejar el primer amor, no es que, amados hermanos y amigos, no es que haya segundo, tercero, cuarto, quinto amor. No, este primer amor se refiere que hemos dejado la prioridad del amor en nuestra relación con Dios, hemos dejado la prioridad del amor en nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, hemos dejado la prioridad de nuestro amor hacia el perdido, en donde quizás eso ya no es una urgencia, sino pues ellos se lo manden por su cuenta. Y realmente esto preocupa, porque lo que hemos estado llevando con esto es que ha habido como una especie de desplazamiento, en donde hemos alterado el orden y ya no buscamos a Dios. Tremendo, como tú dices, le quitamos esa prioridad al Señor, lo sacamos de nuestras vidas, lo sacamos de nuestros corazones y como que lo guardamos en cosas, ¿verdad? Establecemos otras prioridades según lo que tú nos acabas de decir, pero a través de tu experiencia, pastor, y a través de tus roles en las diferentes áreas como jefe en tu empresa, como padre, como esposo, como amigo, como hermano, como hijo, y todos los roles en los que te desempeñas en tu entorno, no solo como pastor, sino en tu diario vivir. ¿Qué aspecto importante has identificado que se esté robando en lugar de Dios? Bueno, definitivamente todos llegamos a una misma conclusión. No solamente pastores, líderes, psicólogos, psiquiatras, gente estudiosa del comportamiento humano en este mundo actual, y es que el mundo digital nos está haciendo mucho daño. La tecnología es una bendición de Dios. Esto bien utilizado, bien administrado, pues mire, podemos sacar a la luz este programa por la tecnología y ustedes nos pueden escuchar a través de sus celulares. El problema es que a veces hemos hecho de nuestro celular un verdadero problema. Le hemos dado mucha prioridad al celular de tal manera que él es el que gobierna nuestras vidas y no nosotros ejerciendo una mayordomía o un señorío sobre el celular. Por ejemplo, al levantarnos de nuestra cama, ¿qué es lo que primero que hacemos? Muchas veces el celular. Al ir al baño y estar allí en una posición de descanso, no puede faltar el celular. En el comedor no puede faltar el celular. En la sala de espera no puede faltar el celular. En el escritorio o mesa de estudio no puede faltar el celular. Cuando tiene la más leve intención de orar, no puede faltar el celular. En otras palabras, el Salmo 23 ya no es el Salmo del pastor. Hemos hecho del celular el Salmo 23. Y escribir esta frase paralela, acomodando lo que es el celular con el pastoreo nuestro, diríamos de la siguiente manera: en lugar de deliciosos pastos, descansaré con él. Junto a aguas de reposo, el celular me pastoreará. Confortará y distrae mi alma. Me guiará por sendas de angulación. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque estará conmigo.
el celular. Su sonido y sus imágenes me alientan. En la mesa, en la cocina, en la recámara y en el baño me acompaña, disipa mi soledad y mi angustia. Mi cabeza y toda mi coronilla está rebosando de muchas imágenes y fantasías. Y finalmente, ciertamente el desorden y la procrastinación me acompañan todos los días, y en la casa de Jehová no sé si podré estar. Tremendo, y eso es cierto porque hemos hecho del celular una prioridad, y más que una prioridad también una necesidad. Nos sentimos como que algo nos falta, como ese aire que respiramos muchas veces. Hoy en día es algo que yo digo y critico mucho. No tengo hijos pequeños, pero el solo hecho de ver un papá que le da su celular a un niño para distraerlo o para que no lo saque de la comodidad o el entorno donde está, para mí eso es tremendo, porque el que está educando a ese niño es ese celular, no el papá. Entonces el solo hecho de tú darle la prioridad al celular, a tener un tiempo, un espacio con tu hijo, es algo que de verdad nos saca del orden divino del Señor, ¿verdad? Y entonces ahí me surge otra pregunta, pastor. ¿Cómo poder establecer o cómo poder llegar a sacar eso de nuestro entorno? ¿Cómo poder sacar eso de ser una necesidad? ¿Qué pasos debemos seguir para poder volver al orden divino o establecer esas prioridades que usted nos ha dicho anteriormente? Muy bien, ese es un desafío muy serio y es una pregunta muy sabia y que nos lleva como a aplicar esta conversación de una manera muy práctica, de tal forma que seremos muy funcionales y tenemos a cabo pues la palabra en nuestras vidas. Y obviamente entendemos que esto de poner en orden nuestras prioridades, no solamente todo se lo va a echar al celular, pero sí es un problema muy serio en nuestra época. También puede ser muchas otras distracciones, ¿no? El televisor, aún el mismo deporte, el entretenimiento en otras áreas, las conversaciones largas y distantes sin sentido y triviales que se tienen con amigos, aún el mismo trabajo, ¿sí? Entonces, yo pienso que necesitamos identificar, ese sería el primer paso en búsqueda de solución, identificar o reconocer el desorden. Y es decir, eso de identificar nos lleva a que tenemos que hacer un listadito. Identifique en su caso particular, en mi caso particular, identifique cuáles son esas cosas o esas áreas que están en desorden y repitamos, como decíamos aquí en Apocalipsis capítulo número 2, verso 4. Segundo, reordenar nuestra agenda. ¿Escucharon eso? Reordenar nuestra agenda. Tercero, eliminar la procrastinación. Pastor, yo quiero que usted ahonde un poco más en ese término, porque muchas personas quizás no conocen el significado de esa palabra. Quisiera que por favor nos explicara más esa palabra. Gracias, muy amable. Estoy mencionando las pautas y voy a mencionarlas, explicándolas cada una de ellas en un momentito. Entonces, hemos mencionado aquí 4 y número 5, pues supervisar los resultados. Entonces, recuerden, son 5 pautas que les planteo de cómo nosotros podemos reordenar, cómo podemos nosotros volver a retomar y poner en orden las cosas. En primer lugar, decía que vamos a identificar o reconocer lo que está desordenado. Entonces piense usted cuáles son las cosas que pueden estar desordenadas. A ver, yo les ayudo. Quizás puede ser la pérdida de tiempo en asuntos triviales, ausencia de oración y de lectura de la Biblia, finanzas mal administradas, alimentación seriamente desbalanceada, ausencia de descanso, desorden en el sueño, descuido en la crianza de los hijos, ausencia de atenciones con su cónyuge, con su pareja, excesivo trabajo con pocos resultados, ausencia de ejercicios, y la lista sigue. Son muchas más cosas. Entonces creo que ya he dicho algunas que quizás tú cuando me escuchas dices, caramba, eso es para mí. Y si usted trata de al menos identificar una sola de ellas y podemos como organizarla en una línea de tiempo llamado agenda, que es el segundo aspecto. Sí, el segundo aspecto es reordenar la agenda.
Si estamos hablando de pautas, ¿no? Primero, identificar o listar cuáles son los desórdenes. Y en segundo lugar, entonces reordenar la agenda. Es decir, cómo estamos administrando nuestro tiempo. Y en eso de Yuri, de reordenar la agenda, ¿cuál ha sido su experiencia? Pienso que el tomar una decisión no es el reto es la constancia y mantenernos en ese orden que establecemos. Porque lo que te digo, tomar la decisión de hacer y de establecer cambios es fácil, muchas veces tomar la decisión, pero el verdadero reto es mantenernos, ser constantes y ser disciplinados con esas prioridades y esas pautas que establecemos, ¿verdad? Porque muchas veces empezamos algo y ya al tiempo ya nos cansamos simplemente de hacer una prioridad de nuestras vidas, viene otra cosa que nos distrae de esas prioridades que ya hemos establecido y dejamos de hacer algo que ya teníamos planeado. Claro, y esto de reordenar la agenda específicamente, nosotros tenemos que volvernos expertos en cómo organizar nuestro tiempo de tal forma de que sí le demos espacio a las prioridades dentro de esa línea que se llama agenda. Entonces, ¿cómo organizar nuestra agenda? Pensemos que lo que más nos ayudaría en esto serían bloques. Por ejemplo, ¿cuántas horas invierte usted en su trabajo? 8, 10 horas entre yendo a su trabajo y regresando a casa, quizás 10 horas, 11 horas. Entonces ahí ya va un bloque. El día tiene 24 horas, ¿verdad? Entonces ahí ya van 10, supongamos 10. ¿Y cuánto tiempo dormimos normalmente? ¿Qué nos dicen los médicos que debemos de ser nuestro tiempo de descanso? ¿Cuántas horas? Generalmente lo que yo he escuchado son 8 horas, pero generalmente uno no duerme las 8 horas. Bueno, por lo menos en mi caso yo no duermo las 8 horas, porque tiene una actividad después de llegar del trabajo, te acuestas tarde y te levantas. Entonces podríamos establecer un promedio, digamos 7 horas. Sí. 7 horas. Entonces ya van 10 más 7, 17. ¿Qué hacemos con las otras 7? No, pues es que nosotros las mujeres, entonces ustedes llegamos a casa y entonces allá ya está el segundo trabajo. Hay que organizar cosas. Obviamente hay muchos hombres, y por la gracia de Dios me incluyo, que somos muy, pues, no digamos compasivos, somos personas que nos involucramos en el desarrollo del bienestar del hogar y allí estamos, pero sí invertimos tiempo en asuntos de casa, organizando la comida, una cosa y otra. Pero mira, lo que quiero decir es que el tiempo se va achicando y a veces las ocupaciones son tantas que ya no nos queda tiempo ni para hablar, ni para hablar con los hijos, ni para sacar tiempo con una pareja, porque quizás ya después de haber hecho esas 3 cosas, decimos, este es el tiempo de descanso y lo que hacemos es el bendito celular, ¿sí? Y empezamos a darle y de mirar el celular. Y realmente cuando uno se pasó una hora y media de calidad que podía haberse dedicado a sus hijos o a su querida esposa o a arrodillarse usted a orar. Yo pienso que una de las cosas que nos ayudaría muchísimo para que la agenda funcione en la parte espiritual, en la parte de sacar esa hora, 2 horas diarias de la espiritualidad, es que usted sea consistente. Es decir, que establezca una rutina. Esa palabra es clave, una rutina. No se les olvide, a mí me funcionó esa palabra, me llegó mucho a mi corazón. Establecer una rutina diaria en la parte espiritual. Esto no es negociable. Mi lectura de la palabra, mi oración, y cuando usted sienta que la lectura es aburrida, que la oración no fluye, es allí donde más necesita orar y leer la palabra. ¿Por qué? Porque hacer esto no es por motivación. Aquí la motivación no funciona. Aquí lo que funciona es la disciplina. Sí. Entonces, la agenda es muy importante, ¿no? Esa es la segunda recomendación. Recuerden, primero, identificar el desorden y repetirlo. Número 2, reordenar la agenda. Número 3, que me parece muy importante y es fundamental, es eliminar la procrastinación. Ahora sí, en tu sabiduría que has estudiado tanto, que dice que no porque ya es una doctora, que ya es abogada y que también tiene una preparación bíblica, nosotros la apreciamos mucho, porque aquí disimuladamente sin que nos escuche, es muy inteligente. Entonces, en tu experiencia, ¿qué es procrastinar? Es como aplazar lo importante para después. Aplazarlo, no tanto lo urgente, sino lo verdaderamente importante para después. Y un ejemplo claro, ¿cuál sería? Por ejemplo, en la universidad. ¿Qué es lo que pasa con los muchachos?
Mucho. A última hora dejamos los trabajos que tenemos que hacer. No le damos prioridad o lo que tú decías. No sabemos manejar el tiempo muchas veces y tenemos fechas establecidas para cumplir con determinado trabajo, digámoslo así. Entonces, esperamos, no, todavía tengo tiempo. Aplazamos la actividad hasta última hora. Exactamente. No establecemos prioridades, no establecemos un orden determinado para esperar hasta última hora. Y ese es un problema que no solamente ocurre con el estudiante, también ocurre con profesionales que tienen proyectos encima del escritorio y los manejan a última hora. También existe a veces con pastores que están buscando el mensaje a última hora, que llegó el viernes y todavía no lo tienen listo, llegó el sábado y todavía no lo tienen listo, y ahí están a las 10, 11, 12 de la noche trasnochados mirando a ver qué va a tener para el día siguiente. Entonces, no es una crítica a los pastores, pero realmente sí, yo aprecio mucho a todos los hermanos que trabajan en el ministerio, pero eso es la realidad. A veces tenemos tanto trabajo, estamos sirviendo tanto a muchas cosas, que nos olvidamos de llevar al día siguiente una palabra fresca, un rema, una palabra específica para el pueblo, y lo que a veces hacemos es sacar unos enlatados allí, que aparece que resulta y eso no está bien. Tenemos que reordenar nuestra gente. Así Entonces, es duro, ¿verdad? es difícil. Es difícil, pero cuando uno se lo propone, entonces yo pienso que todo lo que no se propone uno lo puede llevar a cabo. Exactamente. Los especialistas en este tema de la procrastinación, yo sigo mucho a unos psiquiatras cristianos que trabajan mucho el tema de la parte de las emociones, la espiritualidad, la mente, y ellos dicen que la procrastinación es un problema emocional y es un problema mental. Emocional porque la persona está desordenada, mental porque la persona no ha organizado en su mente el orden de las cosas que son fundamentales en su vida, y entonces caen en un hábito que se convierte ya como una especie de adicción, dejar todo para el último. Y hay que solucionar eso. ¿Cómo se soluciona? Pues obviamente ya tomando responsabilidades y rompiendo con eso. Por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí en mi iglesia a través de un hermano que aprecio muchísimo, él me dice: yo rompí con la procrastinación y es con unos horarios fijos, que a las 9, máximo 9:30 de la noche, me estoy yendo a la cama. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, me estoy levantando, y lo que yo hago apenas me levanto no es seguir corriendo tras el celular lo dejo por allá aparte, y lo primero que hago es con el texto escrito. También tenemos la Biblia en el celular, pero es que en el celular usted no prende el texto bíblico ahí en el celular, y apenas llega un mensaje, se le olvidó o se distrajo. Y él dice: yo voy directamente a la palabra y le digo: Señor, enséñame tu palabra. Y he empezado a organizar lecturas diarias de la palabra desde Génesis a Apocalipsis, y he podido leer la Biblia entera 4 veces. Impresionante, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo nosotros podemos vencer a la procrastinación. Un cuarto consejo muy importante es acudir el enfoque. Recuerden que vamos hasta aquí 4, ¿no? El primero, ¿cuál fue? Número 1, identificar nuestro desorden. Número 2, ahí arrepentirnos. Número 2, ordenar o reordenar la agenda. Número 3, abolir o eliminar la procrastinación. Y número 4, asumir el enfoque. Yo estaba viendo que tú hablas muy bien del enfoque ahora, o sea, el enfoque, ser claros y no salirnos de esos objetivos que queremos. ¿Qué te parece? Sí, no. Una puta en la lengua. Bueno, sí, no. Yo pienso que para asumir un enfoque debemos crear rutinas. Yo pienso que el ser humano, y psicológicamente y psiquiátricamente se establece que nosotros somos de comportamientos, de costumbres, de rutinas. Y yo pienso que cuando tú estableces una rutina, ya tú no te sientes bien si no sigues esa rutina a la que estás acostumbrado. A lo mismo como con patrones que traemos de atrás. Nos enseñan o nos educan o nos adoctrinan de ciertas maneras, con ciertas palabras, con ciertas expresiones, con ciertas manías, llamémoslo así, que traemos de atrás. Las rutinas son algo similar. Para poder tener ese enfoque, yo pienso que uno no tiene que crear rutinas con más de 21 o 28 días. Después, los estudiosos dicen que después de 21 o 28 días, que tú haces algo repetitivo, se vuelve una costumbre. Entonces, yo pienso que lo que yo digo, todo lo que uno se propone, yo sé que uno lo logra.
pero entonces también tenemos que poner de nuestra parte muchas veces como hacerle menos caso a la carne y tener más fuerza de voluntad. Y algo que tú dices es muy importante es que a veces somos muy emocionales y esto va acompañado del punto anterior al que tú hablabas. Va acompañado de las emociones, entonces en las emociones se despiertan muchas cosas de que tenemos que hacer muchas cosas y empezamos ciertas cosas, pero no nos mantenemos. Entonces hablamos del tema y finalmente terminamos dejando de lado y pues eso se sale totalmente del enfoque de la rutina que debemos crear. Claro, y el tiempo es único. El tiempo es su tiempo. Ese tiempo no va a volver. Tenemos que aprovecharlo ahora. No es que lo voy a dejar y tal y tal. Entonces, no, es que el tiempo es su riqueza, realmente. Hay una frase que dice que el tiempo es más que el oro, porque con el tiempo nosotros podemos comprar el oro, pero con el oro no podemos comprar el tiempo. Es interesante, ¿verdad? Esta semana yo admiro mucho a una persona que tiene 81 años. Él estuvo en el ejército y es retirado del ejército. Y él todos los días sale a caminar y no solamente camina, corre con 81 años. Yo lo soportaba y es fuerte, es saludable. Yo lo conozco, es Juan Hernández. Y este hombre está en La Salvador y yo le digo, ¿cuál es su secreto? Y me dice, no solamente la rutina, sino el enfoque. Yo sé, bueno, la rutina que me lleva al enfoque. Sí. Y me dice, es que yo todos los días sé que entre 9:30 y 10 tengo que apagar todo. Todos lo tengo que apagar. No hay, a mi esposa le digo, ya es hora, ya me diga, vamos para la cama, vamos a descansar. Y a las 5 de la mañana, esa es mi rutina. Me levanto, hago mi devocional y salgo a caminar. Y ese hombre se ve saludable. Yo me jalo las orejas, porque yo tengo, como ustedes pueden ver, tengo 40 y pico de elefante grande. Bueno, la verdad es que esto es muy interesante, asumir el enfoque. Eso de asumir el enfoque me parece tan lindo. Ustedes saben que Nehemías fue enfocado en su tarea de reconstruir las murallas de Jerusalén. Y era tan enfocado, tan preciso, que él no se dejó distraer. Por allá a la altura de Nehemías, capítulo 6, verso 2, lo quería distraer y él dijo, no, yo solamente voy a hacer una cosa que Dios me ha dado, que Dios me ha mandado y es reconstruir la muralla. No tengo tiempo para ustedes. Tengo una gran tarea para realizar. ¿Y en cuántos días terminó su labor? A los 52 días. Eso es enfoque. Así es que nosotros podemos llegar a hacer grandes cosas y ser como personas, grandes personajes en Dios, grandes seres, hijos de Dios, si realmente enfocamos y trabajamos la espiritualidad y el ministerio del que hablamos hace un rato atrás. En quinta recomendación es supervisar los resultados. Supervisar. O sea, eso que usted diseña, esa agenda que va construyendo, ese objetivo de eliminar todas esas cosas que no son útiles, hay que supervisarlas, hay que mirar. ¿Qué significa la palabra supervisión? Significa monitorear, evaluar el desempeño, si realmente las cosas que nos estamos proponiendo están dando resultados. Y entonces hay que hacerlo con flexibilidad. Si no se están dando las cosas, entonces ¿dónde tengo que cambiar para que esos objetivos se cumplan? Eso es supervisión, es seguimiento. Claro que sí. Y finalmente, para que concluir, ¿cómo resumiría usted este tema tan importante que nos trae hoy, que nos hace el llamado hacia el enfoque o a volver a ordenar esas prioridades que quizás tenemos desordenadas? Wow, buenísima pregunta. Y la respuesta ya nos la dio el Señor Jesucristo desde hace mucho tiempo. Y mis hermanos y mis amigos que nos escuchan lo saben perfectamente. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esa expresión de añadidura, a veces como que decimos todo lo demás no sirve. No, allí no, en el contexto de ese pasaje bíblico se está diciendo que esas cosas son valiosas, pero que lo que es más valioso es darle la prioridad a Dios. Cuando nosotros ponemos en orden a Dios en nuestra vida, su relación con Él, el llamado, enriquecer la familia a través de nuestra espiritualidad, siendo verdaderos sacerdotes, buenos educadores, buenos ejemplos de nuestros hijos. Entonces, eso va construyendo lo que entre comillas dividimos añadidura. No es añadidura, porque el trabajo no es una añadidura, entonces ¿de qué vamos a comer? Sacar adelante una profesión no es una añadidura. No es cierto, hacer ejercicios, pues cómo nosotros vamos a seguir viviendo fortalecidamente, eso no es una añadidura, significa simplemente que todas estas cosas que necesitamos realizar deben de venir con la más grande inspiración que es poniendo a Dios en nuestras vidas. Wow, qué respuesta.
Gracias, pastor. Gracias por tu disposición. Gracias por, de una u otra manera, hoy volvernos a ver o volvernos o llamarnos a buscar el enfoque correcto, a buscar volver a tener las prioridades correctas, porque a veces nos olvidamos, a veces el mismo mundo y las mismas actividades que desempeñamos nos sacan de las prioridades. Y como tu merced lo decía, yo pienso que lo más importante es siempre estar enfocado en la palabra del Señor y el resto es añadido. Cuando estamos enfocados en Él, cuando estamos enfocados en la palabra, cuando estamos enfocados en la relación que tenemos con Dios a través de la oración, a través de la exaltación, alabanza, adoración, en fin, independientemente de cómo tú crees la relación con Dios, pienso que lo demás viene llegando, y esa paz que trasciende sobre todo el entendimiento que el Señor nos hace también enfrentar las fuerzas que puedan venir y que se salgan de control, que tal vez nos alejen muchas veces de las prioridades y que pienso yo que son distracciones. Amén. Gloria a Dios. Me gustaría cerrar con un versículo que me viene a la mente en este momento Por supuesto. al escuchar, y siento una tremenda inspiración en recordar. Está en el libro de Job, capítulo número 8, verso 6. Dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, recuerden esto, esto es prioridad, buscares a Dios, buscar a Dios, y rogares al Todopoderoso, ciertamente Él se levantará por ti, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. A Dios sea la gloria. Esa palabra tiene promesa para ti y para mí. Así es que adelante en el Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Amén. Finalmente, pastor, bendíganos, hagamos una pequeña oración teniendo en cuenta el tema de hoy y el poder de Jesús. Amén. Vamos a orar. Este es un bonito tiempo para reconocer nuestras limitaciones, nuestras fallas, y decirle al Señor que estamos aquí para que nos ayude. Trate de llevar a su mente cuáles son aquellas cosas que usted quiere trabajar, y a la luz de esto oremos el Salmo 51, ¿les parece? Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Señor, en esta hora pedimos tu asistencia, pedimos tu ayuda, pedimos, Señor, que nos dé esa claridad, esa conciencia, no solamente de identificar nuestro desorden, sino también sentir dolor en nuestro corazón por acomodarnos, por amañarnos, por detectar esto como válido en nuestras vidas. Nos rompemos en esta hora con esa procrastinación y te rogamos, Señor, que nos dé el valor, la inspiración, la disciplina para salir adelante haciendo la obra tuya, Señor, mejorando nuestra comunión contigo y sirviéndote de la mejor forma. Te presentamos nuestros hogares, nuestra vida, nuestros hijos, para tu gloria y para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias a todos por su sintonía, gracias a todos por su fidelidad, gracias a todos por su tiempo, gracias por su dedicación al estudiar y al transmitir el tema. Gracias por ese corazón tan lindo que el Señor te ha dado y que nos lleva a enseñar estos temas de una manera tan fácil para aprender y para entender el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Muchas veces sí que perdemos el enfoque. Recuerden que si no se han suscrito al canal, nos encuentran en las redes sociales, en YouTube como @caminando hacia Dios con un punto en el final, y en las otras redes sociales nos encuentran como @caminando hacia Dios. Esto ha sido todo por hoy. Les bendigo y les dejo con una hermosa alabanza. Dios les bendiga. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin
notas algo así, que solo dependo de mí. Si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver. Hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento,